Grande eres tú, grandes tus milagros hoy, no hay nadie. La voz del pastor. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Hermanos radioescuchas de este programa, La Voz del Pastor, a través de Radio Adicción Cristiana. Mi nombre es Joaquín Heredia, pastor del Templo Nuevo Pacto en Santa Catarina, Nuevo León. Ahorita estoy cubriendo la hora de mi hermana Beli, de la pastora Beli, porque tuvo un compromiso y me pidió por favor que la cubriera en esta hora. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí en este lugar. Gracias porque se abren las puertas. Aquí siempre hay puertas abiertas para los que quieran anunciar el mensaje de la palabra de Dios. Les recuerdo que estamos en Radio Adicción Cristiana. Los teléfonos aquí en la cabina es el 1937-4823, el 1522-3508, y estamos empezando estos minutos con una predicación. Vamos a tener un estudio o algo, un pensamiento acerca de la fe. El pensamiento se titula Reafirmando nuestra fe, y vamos a intentar que el Señor sienta agradable nuestra prédica. En esta hora pues les doy la más cordial bienvenida, a este horario, y que el Señor les bendiga. Vamos a empezar. Vamos a hacer una oración para que el Señor quite todas las cosas, interferencias espirituales que hay en este lugar, y que nos limpie y que nos llene de su Espíritu para poder predicar su palabra con libertad. Padre nuestro, Señor, que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Padre. Yo te pido, Señor, que uses mi boca, uses mis labios, uses mi palabra, para que sea expuesta, Señor, lo que tú quieres, Señor. Dice la Biblia que tú eres, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres el todo de nuestras vidas, Padre. Unge mis labios con un carbón encendido, Señor, para que pueda explicar bien tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que esta hora, estos minutos que estamos aquí al aire, Señor, sean de bendición para todos, Señor, incluyéndome, Padre, en el nombre de Jesús, y te agradezco por esta oportunidad, Señor. Amén. Vamos a ir a la Biblia. Ahí al capítulo 11 del libro de Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 1. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo donde habla de todos los héroes de la fe. Ahí nos podemos dar cuenta de cómo entra la fe, cómo es que la fe tiene que ser esencial en nuestra vida. Dice el capítulo 11, versículo 1, nada más vamos a empezar ahí a leer ese versículo para empezar este pensamiento, este mensaje. Y dice: ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El mensaje de esta mañana se titula Reafirmando nuestra fe. Reafirmando nuestra fe quiere decir, afirmar es que estemos firmes, y reafirmar es que estamos 2, 3, 4, 5 veces firmes. Estamos reafirmando nuestra fe. Vivimos ahorita unos tiempos muy difíciles, tiempos en donde dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Dice la Biblia que si cuando el Hijo del Hombre viniera aquí a la tierra, hallará fe en la tierra. Son tiempos difíciles donde realmente mucha gente se ha alejado de la fe, no ha reafirmado su fe, la fe ha caído, la fe ha menguado. Todos nosotros, hermanos, a todos nos ha dado Dios un nivel de fe. Nos ha dado nuestra cuota de fe, nuestra medida de fe, de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Dios conoce mis posibilidades de expander mi fe. Dios conoce mi futuro. Dios conoce qué probabilidades tengo yo de seguir adelante. Pero dice la Biblia, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en una ocasión que iban
caminando ahí por las calles terregosas de Jerusalén y se encuentran una higuera. El Señor Jesucristo llega a la higuera y está buscando fruto y no haya fruto ahí en esa higuera. Entonces el Señor la maldice esa higuera y se van, siguen su camino. Al siguiente día que pasa nuevamente por ahí, Pedro le dice, mira Señor, la higuera que maldiciste ayer, ya se secó. Y dice el Señor, así es, porque todo lo que ustedes digan, así será. Y si tuvieran fe como un grano de mostaza, como una semillita chiquititita, ustedes le dirían a este monte, quítate y échate a la mar, y ese monte se echaría. Nosotros, hermanos, tenemos una medida de fe basada en nuestras posibilidades de vida. Le voy a decir cómo. Mire, Abraham es considerado el padre de la fe. Dice la Biblia que Abraham era un hombre común y corriente que vivía en Ur de los Caldeos, allá en la tierra, allá por Irak, por Irán. Él vivía ahí con su familia. Su padre era un era un alfarero que hacía estatuas de los dioses de ese lugar y las vendía. Ahí vivían. Pero un día Abraham escuchó una voz de alguien que no conocía, porque en ese tiempo no se conocía quién era Dios. Solamente escuchó una voz que le dijo esa voz, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y voy a hacer de ti una nación grande y una nación poderosa. Abraham no sabía quién le hablaba, sin embargo no dudó y salió de ese lugar para emprender un caminar que no sabía a dónde iba a ir. Dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a la tierra que yo te voy a mostrar. Vas a caminar por un desierto, vas a pasar por circunstancias difíciles, vas a pasar por calores, por fríos, por lluvias, por tempestades, por arenas, por todo lo que hay en el desierto, pero yo te voy a mostrar a dónde te voy a llevar. Y Abraham sale sin saber a dónde ir y camina. Dice que Abraham es el padre, es en el versículo 8 del capítulo 11 que le acabamos de leer. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense, hermanos, la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la certeza es estar seguro, es tener seguridad de lo que esperamos. Y estar convencidos de lo que no se ve, ya está hecho. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a este monte, quítate y échate a la mar, y este monte se movería. La fe es la que nosotros estamos ahorita viviendo en un periodo, en una etapa que se llama el periodo de la gracia. Este periodo abarca una etapa desde la muerte de Jesucristo que nos dio la salvación, y dice su palabra en San Juan 3:16, que porque de tal manera Él nos amó, que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ok? La gracia es un regalo, la gracia es un don, es un regalo que no merecíamos, pero el Señor nos dio a su Hijo para que el que cree en Él tenga la vida eterna. Entonces, este paso que nosotros damos al creer en Jesucristo se llama un paso de fe. Nosotros tenemos fe en que ya somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es pues el puente que usó Dios para que nosotros pudiéramos llegar a tener la salvación por medio de la fe. Y dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, dice, esto no es de vosotros, esto no es de ustedes, mas es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros alcanzamos la salvación por medio de fe, y según nuestra medida de fe es como vamos a avanzar en el camino cristiano. El camino cristiano, déjeme decirle que no es fácil, el camino cristiano es difícil. Dice que porque angosto es el camino y pocos son los que por él andan. Y ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos caminan por él. Entonces, el estar en la senda del camino de Dios, en el camino al cielo,
nosotros vamos a encontrar muchos obstáculos y vamos a encontrar mucha resistencia y vamos a encontrar muchas cosas que el enemigo va a poner para que nosotros caigamos, para que nosotros tropecemos y para que nosotros ya dejemos por la paz todo lo que va a pasar. Por eso, en esta ocasión, este pensamiento que traigo se llama reafirmando la fe. O sea que tenemos que afirmar nuevamente lo que ya creemos. ¿En qué creemos? Creemos en Jesucristo, en la salvación por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y ya estamos salvos. Ok, pero dice el apóstol San Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros, hermanos, necesitamos tener una fe firme, puestos tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Cuando nosotros fijamos los ojos en Jesucristo, nos ponemos a ver que el sacrificio de Cristo es lo único que necesitamos para que nosotros podamos avanzar al lugar que ya tenemos predestinado. Dice que el Señor nos escogió desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre y nos preparó un lugar. Dijo el Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ahorita el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, esperando que nosotros lleguemos a su presencia, esperando la voz del Padre para que Él venga por su iglesia y podamos estar juntos delante del trono blanco, del trono celestial, y está preparando lugar para que donde Él está, nosotros también podamos habitar. Y vamos a habitar en ese lugar por medio de la fe. Dice, porque esperaba por la fe también de la misma Sara, la esposa de Abraham, por fe, ya siendo grande, tuvo un hijo, que fue el hijo de la promesa, Isaac, y por la fe todas las cosas han pasado. Dice, por la fe se cerraron bocas de leones, por la fe fueron librados del horno de fuego. Por la fe, Abraham, cuando fue probado a ofrecer a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese, Abraham, ya siendo grande, tuvo a Isaac. Y cuando tenía a Isaac, el Señor le dijo, dame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham no dudó y fue al monte a ofrecer el sacrificio a su hijo. Porque él sabía que si Dios se lo pedía, Dios se lo tenía que devolver. Y Dios, aunque él tomara a su hijo y le matara para ofrecerle a sacrificio, Dios lo iba a revivir. Por la fe, Isaac a Jacob y a Esaú respecto a sus cosas venideras. Fíjense, nosotros tenemos algo que es muy valioso, no es oro, no es plata, es la fe en el Hijo de Dios. La fe en Jesucristo es algo tan valioso, hermanos, que es semejante a una perla grande, a una perla preciosa que está en el fondo del mar y que tenemos que nadar, que buscarla, que nadar hasta encontrar esa perla y cultivarla. Fíjese, nosotros, la fe que tenemos es un punto pequeñito, pero si nosotros nos ponemos a cultivar la fe, nosotros vamos a hacer que esa fe crezca y que pueda hacer lo que nosotros queremos. Dice la Biblia que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra, el Señor haría las cosas, pero nosotros a veces nuestra fe es tan endeble, tan débil, tan flaca, tan ligera, que no podemos creer siquiera que yendo al culto, que yendo a recibir la palabra en la iglesia, vamos a alcanzar bendición. A veces vamos a la iglesia pensando que solamente es pasar el tiempo 2 horas y solamente es estar ahí un rato y ya con eso es todo. No, pero nosotros tenemos que tener fe en que dice la Biblia, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro racional culto. Eso es nuestro culto, presentarle a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio vivo es la fe que tenemos en Él, hacerla realidad. Fíjense, por la fe, hoy en día, hermanos, en los tiempos difíciles que vivimos de inseguridad, de cosas raras, de lo que está pasando en el mundo,
Y digo en el mundo porque es en todas partes, lo que pasó en Inglaterra con los atentados, lo que está pasando en Irán, en Corea, en todas partes del mundo, aquí en México también, no nos escapamos, aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, aquí en Santa Catarina están pasando cosas así difíciles. Y eso mengua la fe de la gente, eso hace que la gente diga, pues mi fe está cayendo, mi fe está decayendo, pero es cuando debemos de agarrarnos de la mano poderosa de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un compromiso, dice, nosotros vamos a vivir por fe, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros tenemos una esperanza de que vamos a ser arrebatados de este mundo cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Va a haber un arrebatamiento, va a haber un rapto, va a haber un levantamiento. Dice que va a venir el esposo por la esposa y la esposa es la iglesia. Pero el levantamiento, esa unión, ese matrimonio tiene que ser con una esposa pura, blanca, sin mancha y sin arruga. Ahí es donde entra nuestra forma de vida, nuestro granito de arena para la obra. Nosotros tenemos que vivir en este mundo porque somos de este mundo y no podemos estar en una burbuja todo el tiempo o escaparnos a una cueva allá en el monte o escondernos. No, tenemos que vivir el día cotidiano como cualquier persona normal. Pero lo que nos va a identificar, lo que nos va a sacar de lo normal, o sea, nos va a hacer trascender en nuestra vida es la fe que tengamos. ¿Tú tienes fe? ¿Qué medida de fe es la que tú tienes actualmente? ¿Has creído en Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Has creído que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario te puede salvar de la condenación del infierno que está preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Has creído que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente existe un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo? ¿Has creído que el Señor dijo, y derramaré de mi espíritu sobre todos ustedes y echarán fuera demonios? Sanarán los enfermos, sobre los enfermos pondrán su mano y ellos sanarán. ¿Has creído eso? Si tu fe todavía no llega a un punto maduro, a un punto donde tú creas que las cosas que la palabra de Dios dice son reales y que la palabra es viva y es eficaz, necesitas reafirmarte nuevamente en la fe. Necesitas buscar los principios de la fe. Necesitas ir a escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Nosotros, hermanos, a veces no entendemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y vamos a la iglesia, vamos a oír la palabra de Dios pensando otras cosas, estando en otros momentos y viendo otras cosas, y eso, hermanos, decae, derriba nuestra fe. Es tiempo de reavivarnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de, así como cuando el pueblo de Israel fue cautivado por Nabucodonosor y llevado a Babilonia. Estando en Babilonia, dice la Biblia, que se sentaban junto a los ríos de Babilonia, los hebreos, los judíos, y tocaban sus arpas, tocaban sus instrumentos y lloraban, acordándose de los tiempos pasados, acordándose de su pueblo, acordándose de Sión. Ahí lloraban y lloraban sobre los ríos de Babilonia. Y nosotros, hermanos, ahorita que estamos dentro de este lugar, dentro de esta fe cristiana, nosotros tenemos que atesorarla ahorita. No cuando ya estemos en otra parte, cuando el diablo nos tenga cautivados. Dice que cuando estaban ahí en Babilonia, se levantó Nehemías, se levantó Esdras, y fueron nuevamente, y se pusieron a edificar nuevamente los muros del templo en Jerusalén. Fíjese, cuando nosotros, dice un dicho normal, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando nosotros, el diablo nos envuelve en cosas y nos retira y nos aparta del rebaño y estamos en un lugar donde ya no podemos, vemos solamente la gloria de Dios de lejos, entonces ahí vamos a estar batallando y diciendo,
¿cómo? Cuando yo era cristiano, ¿por qué yo no hice eso cuando era cristiano? ¿Por qué no pude hacer eso cuando... ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Dice que cuando estaban allá, cuando murieron, dice que murió el rico y murió Lázaro, el mendigo, y cuando estaban, dice que al mendigo le tocó estar en el seno de Abraham, acostado a los pies de Abraham, ahí refrescándose, estando sin ningún dolor, sin ninguna molestia, sin ningún nada, y al rico le tocó estar en el lugar de tormento, en el Hades de tormento, y una cima los dividía, y el rico podía ver a Lázaro acá de este lado, y le dijo: Padre Abraham, manda a tu hijo Lázaro que moje su dedo en el agua y venga y me lo pase por los labios. Con eso se conformaba el rico. Y el padre Abraham le dijo: tú tuviste todos tus bienes allá en la tierra, mas Lázaro no tuvo nada, y ahora él está recibiendo lo que debe de recibir y tú lo que debes de recibir. Hermanos, no esperemos a que el Señor actúe con nosotros de diferente forma para enmendar nuestra fe. Hoy es el tiempo de reafirmar nuestra fe. Hoy es el tiempo de saber que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, que el universo fue hecho. Por la fe sabemos que todo lo que existe, Dios lo hizo por medio de la fe. Estaba leyendo un artículo de una persona que es un chino, que es matemático, es director de matemáticas de una universidad allá en China. Dice que él cuando estaba joven, cuando estaba niño, su papá era ateo. Allá en China estaba el comunismo y no se creía en Dios. Todo lo que era de Dios lo estaban quitando, todo lo quitaron. Dice que él nació en una casa, en un lugar donde no se creía en Dios. Entonces él buscó la forma de saber cuál era la realidad de las cosas. Y él decidió meterse a estudiar matemáticas, físico-matemático, para estudiar a fondo y ver a través de las matemáticas, una ciencia exacta, por qué estaba constituido el universo, quién lo había hecho. Y empezó a estudiar matemáticas, empezó a estudiar a la universidad. Ya cuando tenía 22 años, él ya era maestro, ya era encargado de un grupo de maestros en la universidad. Y ese grupo se puso a investigar acerca de la creación, de cómo la evolución, de cómo había pasado, y si se fueron a las Islas Galápagos. Supuestamente, ahí en las Islas Galápagos, Charles Darwin es donde él se inspiró para la teoría de la evolución. Y empezaron a ver los diferentes animales, las diferentes especies, las diferentes formas de vida. Empezaron a compararlas y a buscar según la numerología de matemáticas, hacer cuentas matemáticas, en fin, cosas que yo no entiendo, pero que ellos a través de las matemáticas buscaban la exactitud de toda la creación, y se dieron cuenta de que no hay evolución, de que la evolución no existe, de que la evolución no puede seguir un parámetro de evolución celular, vaya, que una célula no pudo existir de la nada, que una molécula no pudo venir de la nada, que tuvo que haber alguien que creó esa molécula, que tuvo que haber alguien que creó los ojos de los seres vivos, que hubo alguien que creó el cerebro, que creó el entendimiento, que creó el movimiento, que creó todo. Hubo un creador que no pudo salir de la nada, que no pudo salir de la evolución, porque no daba con lo que ellos sabían. Entonces esperaron y dijeron, pues en la matemática no nos puede dar el resultado. Vamos a la teología, vamos a leer la Biblia. Y todo el grupo de maestros que él presidía se pusieron a leer la Biblia, pero como en una forma científica, no como una forma religiosa, una forma científica, y empezaron a darse cuenta de lo que la Biblia dice y a ver todo lo que Dios dice. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso tenía mucho más lógica
que una evolución que venía de la nada, que cayeron unas piedras incandescentes de la nada y que se fueron enfriando y que la tercer piedra del sistema solar se llamó Tierra y ahí empezó la vida. Nada más nosotros somos el único planeta que tiene vida. Y eso empezó a mover más y más el entendimiento de ellos, y hasta que vieron que en realidad la palabra de Dios, como está escrita, es para que nosotros entendamos que el creador del universo es Dios, y que nosotros tengamos esa fe puesta en el autor y consumador de ella, de la fe, que es Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia que hay una Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Amén. Es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al creer nosotros en Jesucristo estamos creyendo en Dios, pero el Padre se le muestra como Hijo porque el Padre es el que hizo todas las cosas, el Hijo es el que vino a salvarnos, y ahorita el Espíritu Santo es el que está dándonos la guianza, el Consolador que dijo el Señor que iba a traer. Pero los tres son uno, los tres es el mismo Dios, porque dice la palabra que en el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, del abismo, dice que en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, dice en San Juan. Entonces, en el principio era el mismo Dios. Y esa fe que yo tengo en Jesucristo, esa fe es la que me dice que yo creo en el Padre, que yo creo en el Hijo, que yo creo en el Espíritu Santo y que yo creo en sus manifestaciones. Yo creo en la realidad de la existencia, de que todo lo que existe fue hecho por un Dios creador. Yo tengo fe de que la existencia, de que la vida, de que mi vida está en las manos de Dios y que Él tiene todas las cosas en sus manos. Él puede cortar mi vida en cualquier momento, Él puede alargar mi vida, Él puede darme salud, Él puede darme sanidad, Él puede darme prosperidad, porque esa es mi fe, eso es lo que yo creo. Y conforme yo crea, es como el Señor va a proveer las cosas. Dice que nosotros no podemos tener una fe derrotada. Nosotros no podemos tener una fe decaída, una fe entristecida, una fe que a ver si sale, a ver si... No, eso no es fe. Eso es jugar con algo. Fe es estar seguro, tener la certeza de lo que estamos haciendo, tener la certeza de lo que esperamos, tener la seguridad de lo que se va a hacer, qué es lo que va a pasar, saber qué es lo que va a pasar y actuar en ese momento dando el siguiente paso, porque sabemos que viene lo demás y que vamos a subir escalones y escalones y que vamos a armar cadenas, eslabones de cadenas para poder armar todas las cosas según nuestra medida de fe. Por eso muchos de nosotros hoy en día no salimos de lo mismo y estamos encapsulados o están encapsulados en lo mismo, dando vueltas y vueltas porque no han actuado en la fe. La fe que mueve montañas no es una fe que tú le vas a decir al monte, quítate y échate a la mar. La fe que mueve montañas es una fe que va a mover las montañas internas de tu vida. Es una fe que va a hacer que tus costumbres, que tus hechos, que tu forma de vivir, que el viejo hombre sea quitado y puesto una nueva forma de vida, una nueva forma de vivir. Abrir nuestros ojos a un nuevo entendimiento, abrir nuestros ojos a una nueva perspectiva de vida, abrir nuestros ojos a una nueva sensación de que las cosas que nosotros, que Dios preparó son para nosotros. Todas las cosas que Dios hizo son para nosotros. Y todas las cosas tenemos que activarlas según la fe que tengamos. Por eso en esta mañana yo te estoy hablando para reafirmar, para volver. Si tú ya habías creído, si tú ya has creído, bueno, ahora cree nuevamente, pero con más fuerza, con más ganas, con más entusiasmo. Acuérdate de que estamos hablando de la fe, de que estamos hablando de que hombres que fueron semejantes a pasiones como nosotros, a hombres que fueron igual que nosotros, alcanzaron victorias, alcanzaron conquistas. Dice, por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eso es fe, hermanos, es mantenerte en la fe. Venga lo que venga, pase lo que pase, mantenernos en la fe. Y dice que la fe es lo único que nos puede salvar, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos reafirmar la fe. Ahorita, ¿qué tienes? ¿Tienes problemas de salud? Actúa tu fe, mueve tu fe. Dile al Señor: Señor, dice tu palabra que por tu llaga fuimos sanados. Y yo reclamo la sanidad ahora de mi cuerpo, Señor, porque yo creo en esa palabra. Y esa palabra va a actuar en tu vida. ¿Qué te falta? ¿Te falta economía? Dile al Señor: Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, dice tu palabra que tú me vas a dar todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Y cree que el Señor te va a prosperar. Cree que el Señor te va a suplir. Dice que Jehová Jireh, Jehová es el que nos va a suplir. Jehová es el que nos va a dar. Jehová es el que nos va a proveer. Jehová es el que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Por gracia, por fe en el Señor, vamos a alcanzar todas las cosas. Aun si nosotros no lo alcanzáramos, fíjese, cuando estaban los jóvenes hebreos delante de Nabucodonosor, que Nabucodonosor los iba a echar al lago de fuego si no adoraban su estatua, le dijeron los jóvenes hebreos a Nabucodonosor: sábete tú, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua. Aunque nos eches en el horno de fuego, no la vamos a adorar, porque sabemos que Dios, Jehová, nos va a rescatar de ese horno. Y si así no fuere, o sea, si el Señor no nos rescata, como quiera no vamos a adorar tu estatua. Nosotros tenemos que mantener en lo que hemos creído, mantenernos viendo al invisible, mantenernos caminando hacia el lugar donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Ahora, en estos momentos yo te hago una invitación. Si tu fe ha decaído, si tu fe está pasando por pruebas, si tu fe está siendo ahorita pasando por un desierto, si tu fe está menguando, si tú sientes como que te estás cayendo en un lugar de arenas movedizas, que no hay piso firme donde salir, mira, pon tus ojos en el autor de la fe, en Jesucristo. Mira esa cruz del Calvario. Mira, voltea hacia el cielo. Clama a mí, dice el Señor en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Clámale en cuanto Él está cercano. Busca al Señor para que el Señor avive tu fe y haga que esa fe te pueda dar el resultado que necesitamos, hermanos. Porque nosotros fuimos creados para tener todas las cosas conforme a lo que Dios preparó. Dice, fíjese, usted no ha sabido que el Señor, cuando hizo la creación, puso un paraíso para que viviera el hombre. Ahí es donde estamos, ahí es donde Dios quiere que estemos nosotros, en ese paraíso. Y ese paraíso se derrumbó con el pecado de Abraham, pero se restituyó a través del sacrificio de Cristo. Y si tú crees en Jesucristo, tú tienes parte en ese paraíso. Y si tú crees que el Señor te puede sanar, que el Señor te puede dar todo lo que tienes, el Señor va a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, yo te ruego, yo te pido, yo te exhorto a que busques el reino de Dios y su justicia, a que reavives, a que reafirmes la fe que tienes. Te repito, los teléfonos aquí en cabina es el 1937-4823, el 1522-3508. Estamos en Radio Adicción Cristiana a través del programa La Voz del Pastor, y estamos llegando a diferentes lugares, a diferentes rincones. Y yo te pido, estés donde estés, vamos a hacer una oración para que el Señor vaya actuando en lo que tenemos. Cree que el Señor Jesucristo está a tu lado. Cree que Él es el que mueve la mano para darte lo que tú necesitas. Padre nuestro, gracias, Señor, por estos minutos que nos permitiste estar en este lugar, Señor.
participando, Señor, en este programa, Señor. Gracias, Señor, porque están abiertas las puertas de este lugar para poder hablar de tu palabra, Señor. Ahora te ruego, Padre, que reafirmes la fe de mis hermanos, Señor. Que aumentes la fe de aquellos que están decayendo, Señor, en fe. Que busquemos, Señor, esa fe fuerte, esa fe consolidada, esa fe firme, que estemos anclados en la roca y que nadie nos mueva, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te ruego por aquellas personas que están pasando por enfermedad. Yo te ruego por aquellas personas que están pasando por necesidades económicas. Yo te ruego por aquellas personas que están pasando por desánimo, Señor. Yo te ruego por aquellas personas que están batallando con enfermedades mentales, Señor. Yo te ruego por aquellas personas que están batallando en los hospitales, Señor, en las cárceles, que están siendo procesados, Padre. Ahí actúa, Señor, porque yo sé que tú estás en todas partes y porque mi mano está puesta en la fe tuya, Señor, en la fe en ti, y mi mano está puesta en ti, Señor, porque esa fe, Señor, es la que mueve las montañas, Señor. Y yo te ruego, Señor, que supla las necesidades de toda la gente que necesita de ti, Señor, que ponga tu fe en ti, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.